Las cumbres canarias vuelven a teñirse de blanco este invierno. Tanto en la cumbre del Teide como en el Roque de los Muchachos volvemos a ver acumularse la nieve. Aunque no tiene gran espesor, ha servido para dar un toque invernal a las islas, donde estamos notando que las temperaturas han bajado en los últimos días. Lo que es nieve en altura es lluvia un poco más abajo. Ha llovido en abundancia y seguirá así hasta la madrugada del viernes. Imágenes que nos distraen de las cifras de contagio de COVID que siguen tendiendo a la baja o a su estancamiento. Lo mejor es que pese a los repuntes enormes de Omicron, la tasa de ingresos se mantiene estable. La noticia preocupante en estos días es la posibilidad de una nueva mutación, una subvariante aún más contagiosa que Omicron, que ya es decir, se ha localizado en Dinamarca y se le denomina Omicron silenciosa. Aunque es más contagiosa, no parece más agresiva, según los expertos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Éramos pocos y nace una variante nueva. Bueno, al avance de la pandemia solo le quita protagonismo hoy el conflicto por el momento diplomático de Ucrania. Aunque la OTAN y Estados Unidos ya han manifestado que no intervendrán directamente en caso de ataque ruso, siguen advirtiendo de sanciones sin precedentes y enviando armas para reforzar al ejército ucraniano. La frontera ucraniana sigue acumulando armamento y efectivos de ambos bandos. Los americanos envían aviones cargados de armas y munición y también asesores militares para adiestrar al ejército ucraniano. Pero el enfrentamiento puede tener consecuencias económicas antes incluso que las militares si las tuviera. La amenaza de Rusia de cortar el suministro de gas a Europa provoca gran inquietud en los principales clientes del gas ruso, sobre todo Alemania. Y empiezan a verse las grietas en los países occidentales sobre cómo responder al desafío de Vladimir Putin. Hoy vamos a hablar también del ejercicio del periodismo en el país más letal para serlo de todo el mundo. Lourdes Maldonado es la tercera periodista asesinada en México en lo que llevamos de año. En 2021 murieron 9 más. La situación es tan grave que hay establecido en el país un programa de protección de periodistas que no ha servido de nada a Lourdes Maldonado, que fue tiroteada a la puerta de su casa. La periodista había pedido protección directamente al presidente mexicano López Obrador, de quien obtuvo una respuesta cuanto menos tibia. Indagaremos en la situación que se vive en aquel país y también seguiremos de cerca la ola de frío que afecta a Grecia y Turquía y que ha provocado la suspensión de las comunicaciones por tierra y por aire en muchas zonas. En el aeropuerto de Estambul, cientos de personas llevan varios días esperando a que se reanuden los vuelos, durmiendo en el suelo de las instalaciones. Su paciencia se ha acabado mientras el aeropuerto sigue cerrado. El mundo sigue pendiente de las decisiones que la Unión Europea y la OTAN toman sobre Rusia, las militares y las económicas, aunque ni en un caso ni otro hay unanimidad entre todos los países. Mientras se concreta esta medida, los americanos inician el suministro de armas a Ucrania desde Washington. Allí está Gonzalo Abarca. Gonzalo, buenas tardes. Estados Unidos asegurando estar preparada para imponer sanciones inmediatas con consecuencias masivas si Rusia decide invadir Ucrania. Según un funcionario de la Casa Blanca, las acciones incluyen duros, fuertes controles de exportación que, aseguran, debilitarían la posición estratégica de Rusia en el mediano plazo. El discurso amenazante de Estados Unidos y sus aliados europeos se ha recrudecido en las últimas horas. Mientras tanto, en Rusia, Moscú enviando este martes un mensaje a Occidente con un despliegue simultáneo de ejercicios militares en varias zonas del país. El movimiento estratégico del Kremlin es una demostración adicional, dicen los analistas, de sus capacidades, más allá de las 100.000 tropas, los 100.000 soldados que tienen posicionados cerca de la frontera con Ucrania desde hace semanas. El gobierno de Putin acusando a la Casa Blanca de incrementar la tensión, mientras asegura estar a la espera de una respuesta escrita prometida por el secretario de Estado Antony Blinken la semana pasada durante una reunión con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Las sanciones económicas penden sobre Rusia, que ve llegar auxilio militar de los aliados de Ucrania. Una cosa parece clara, ni Estados Unidos ni la OTAN van a enviar tropas a la zona del conflicto si Rusia vuelve a intervenir. Today we are living through the most dangerous moment of the post-Cold War period. Vivimos el momento más peligroso tras la Segunda Guerra Mundial. Así se refiere el alto representante de la Unión Europea a la escalada de tensión, dice, con el riesgo de un gran conflicto militar para el que por ahora Estados Unidos no desplegará tropas en Ucrania y añade, tampoco lo hará la OTAN, aunque el país sí emitirá sanciones económicas contra Rusia, uniéndose así a la batería de medidas que Europa prepara contra el Kremlin. Mientras, muy cerca de la frontera, Rusia continúa realizando maniobras militares cerca de territorio ucraniano y Putin además se prepara para la llamada que mantendrá este viernes por teléfono con Macron. Unidos ante esta situación de tensión. El ministro de Exteriores del Gobierno español aboga por la unidad política para hacer frente al conflicto. Y no queremos contribuir a la escalada militar ni dar excusas a otros para que aumenten su agresividad. Si esta se produce, sería fruto de una decisión que no tomaremos ni los Estados europeos ni los aliados de la OTAN. Por el momento también descarta enviar fuerzas militares y confía en que el diálogo y la disuasión tengan resultados. Pero hay gestos que son más evidentes que lo que se diga. Por ejemplo, esa decisión de retirar a todo el personal civil de la embajada estadounidense de Kiev. Sobre este asunto ha hablado el ministro de Exteriores de Ucrania. Dice que aún es pronto para hablar de peligro, aunque agradece la cooperación internacional. Своїх дипломатичних місій вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично, кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося. Загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року. Bueno, vamos a hablar con un experto en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Lo vamos a hacer dentro de un momento. Antes nos vamos a centrar en la evolución de la pandemia a nivel mundial, porque Omicron ha obligado a redoblar esfuerzos para evitar que los hospitales se saturen y aumenten los fallecidos. Miguel, un estudio publicado en una reconocida revista científica asegura que en marzo podrían cambiar las cosas. ¿De qué manera? Sí, según este estudio publicado en la revista The Lancet, una revista que ha publicado estudios sobre la evolución de la COVID-19 en estos últimos meses desde que comenzara esta crisis sanitaria, asegura que antes de finalizar el mes de marzo, más del 50% de la población mundial se habrá infectado por Omicron. Y es que tan solo, por ejemplo, un dato que arroja este análisis, el 17 de enero se reportaron más de 125 millones de infecciones a nivel mundial. Son 30 veces más de las que se reportaron en el pico de la ola que provocó la variante Delta. Además, este estudio asegura que la tasa de detección de la COVID-19 ha caído al 5% con Omicron frente al 20% que había con la variante Delta. Además, asegura este estudio publicado en esta revista científica que será la segunda semana de febrero cuando se alcance el pico de contagios a nivel mundial por Omicron. A pesar de ello, muchos países del continente europeo comienzan a flexibilizar las medidas. Dinamarca eliminará las escasas restricciones a pesar del aumento de contagios por la denominada variante silenciosa, una mutación de Omicron detectada en el país. El gobierno asegura que el pico de infecciones no se está reflejando en la presión hospitalaria. Austria se suma al modelo danés y desconfinará a los no vacunados después de un mes de cierre estricto. Según el gobierno, con 25.000 contagios de media, la ocupación de las unidades de críticos no ha aumentado. Francia pulveriza el récord y notifica más de 500.000 casos en un solo día. Italia registra la cifra más alta de fallecidos desde abril de 2021 y Reino Unido comienza a contabilizar las reinfecciones, 109.000 la primera semana de 2022, un 11% del total de los contagios. La Organización Mundial de la Salud pide cautela ante esta nueva variante que ya representa el 90% de las infecciones a nivel mundial. Eso aún cuando en algunas regiones no se ha alcanzado el pico por esta mutación.
En América, Brasil y Colombia registran su cifra de muertes más alta desde agosto del año pasado. En cambio, las playas de Río se llenan en plena ola. Por el momento, los desfiles se han aplazado el mes de abril por miedo a la expansión de Omicron. En Nueva York no será obligatorio el uso de la mascarilla en la calle en las próximas semanas. Un juez asegura que es anticonstitucional prorrogar esta medida. Bueno, esto a nivel mundial, pero en Canarias hemos querido comparar los datos que nos dejan estas 3 últimas semanas. Miguel, aunque se han duplicado los casos positivos, la tendencia de ingresos en los hospitales es mucho más baja. Sí, en el último informe publicado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias nos aseguran que hay unos 92.000 positivos activos en estos momentos en Canarias frente a los 51.000 que había el 4 de enero. La incidencia acumulada también sufre la misma, se ha duplicado en estas 3 últimas semanas, 2.518 puntos en estos momentos frente a los 1.500 de hace tan solo 3 semanas. Pero este aumento, el doble en estos datos, no se ha visto reflejado en las hospitalizaciones ni en las UCIs. En las hospitalizaciones, el 25 de enero, ayer, había 622 frente a las 432 del 4 de enero. En las unidades de críticos, actualmente hay 87 personas ingresadas en estas unidades de críticos en las islas frente al 62 de hace tan solo 3 semanas. Son datos que nos arrojan que aunque han aumentado y se han duplicado los contagios, esta tendencia no se ha visto reflejada en la presión hospitalaria. A nivel nacional, los últimos datos aportados por el Ministerio reflejan esa tendencia a la baja, pero aún con cifras muy altas. Sí, sigue cayendo muy lentamente los contagios y también la incidencia acumulada. En las últimas 24 horas ha caído la incidencia acumulada en nuestro país 114 puntos y ya se sitúa en 3.267 casos por 100.000 habitantes. La cifra de fallecidos sigue siendo la más dura que nos deja esta sexta ola impulsada por la variante Omicron. 382 víctimas mortales por la COVID-19 en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta de los últimos 10 meses. En cuanto a la presión hospitalaria, la ocupación con pacientes COVID tanto en las unidades de críticos y en las camas hospitalarias sigue siendo estable, incluso comienza a bajar en algunas comunidades autónomas. Bueno, vamos a hablar con Mariano Esteban Rodríguez, es investigador, virólogo del CSIC, lidera el equipo del Centro Nacional de Biotecnología que está desarrollando una de las vacunas españolas en estudio. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos hemos despertado hoy con una noticia inquietante, esa subvariante danesa que llaman Omicron silenciosa, que podría ser, dicen, incluso más contagiosa que Omicron. ¿Qué datos tiene usted? Bueno, tenemos datos de Omicron, o sea, de la subvariante y otras que pueden surgir. Ese es el tema que tenemos frente a nosotros, porque el virus va evolucionando continuamente y a medida que se encuentra con una resistencia, como es las personas que han sido vacunadas, pues el virus tiende a mutar y a escapar de la acción de los anticuerpos. Decir que todavía desconocemos si lo comparamos con Omicron. Desconocemos hasta qué punto realmente representa una mayor posibilidad de que tenga más virulencia que Omicron. De Omicron ya sabemos bastante desde el punto de vista a nivel experimental en modelos animales, el grado de virulencia que tiene mucho menor que las otras variantes y por ello es la posibilidad que consideramos que la vacunación frente a Omicron responda mejor y que el virus se vaya apagando paulatinamente, pero eso ya lo veremos. Porque la cuestión que nos planteamos es si ahora mismo el virus está siendo menos agresivo por la vacunación o menos agresivo porque es su naturaleza serlo. Bueno, en primer lugar por la vacunación, lógicamente, porque la vacunación te induce unas respuestas inmunes con anticuerpos neutralizantes y te activa los linfocitos T, que son los encargados de reconocer la célula infectada y destruirla, y por consiguiente eso es una barrera que tiene el virus y que tiene, por ello están apareciendo ahora en Europa una subvariante, pero aparecerá más. La cuestión es que estas no prevalezcan en la población, como ha pasado con Omicron o pasó con la vez anterior con Delta, y por consiguiente esto pueden surgir variantes que se extiendan un poquito en una población concreta, pero que no se extiendan a nivel global. Eso es lo que tendremos que hacer el seguimiento y ver qué es lo que pasa. Cuando surja esa vacuna que están desarrollando en el CSIC, ¿podrá incorporar
su inmunidad frente a estas nuevas variantes que vayan surgiendo de una manera rápida? Bueno, hemos hecho ya la valoración de decir si los anticuerpos producidos tanto en distintos modelos animales frente a las variantes alfa, beta, gamma, delta y ahora Omicron, y lo que estamos viendo es que efectivamente la vacuna protege ampliamente frente a distintas variantes, y algunas como la beta o con la Omicron, sobre todo la beta, son más resistentes. Y creo que eso es lo que se está observando en general en las vacunas, pero a medida que la población, por eso la dosis de refuerzo lo que hace es incrementar los niveles de anticuerpo y así conseguir también una neutralización de la variante Omicron. Y eso es lo que se persigue con la vacunación de distintas dosis administradas en la población, la tercera dosis, que es lo que llamamos ahora, que refuerza el sistema inmunológico. Por cierto, ¿en qué estado se encuentra esa investigación, el desarrollo de esta vacuna que sufrió un importante frenazo en el pasado verano, ¿no? con la interrupción de los ensayos en humanos? ¿En qué punto se encuentra ahora? Bueno, yo creo que lo importante de resaltar es que la población española está bien vacunada, es decir, está respondiendo muy bien a las vacunas actuales. Es muy difícil competir con estas vacunas donde ya la población, más del 90%, está vacunado. Nosotros tenemos la posibilidad o la alternativa de considerar, si fuera necesario, pues el utilizar nuestra vacuna, que ya hemos demostrado con un amplio efecto positivo de control de la infección del virus, tanto en modelo de ratón, en modelo de hámster, como en modelo de macaco, y por consiguiente estamos abiertos sobre todo a la vacunación en países donde realmente se necesita, porque las tasas de vacunación son muy bajas y donde no han llegado otras vacunas. Es decir, que las vacunas españolas esperemos que además puedan contribuir también al control o a la utilización en otros países donde son más necesitados que actualmente en España o en otros países europeos. ¿Se marcan un plazo aproximadamente para que ya pueda empezar a inocularse? No, yo creo que no hace falta. Es decir, que el punto fundamental es que ahora tenemos vacunas que están funcionando muy bien, que la población está controlada, pero que estas vacunas tampoco previenen la infección, sí que previenen de la hospitalización o de la enfermedad en sí misma. Y lo que estamos buscando también ver si realmente podemos conseguir y provocar con estas vacunas una respuesta inmunológica que sea más potente que las vacunas actuales. Inclusive conseguir, que es lo que estamos trabajando y hemos demostrado ya experimentalmente, que la vacuna que utilizamos nosotros produce una inmunidad duradera, y eso fundamentalmente es lo que se persigue, que no haga falta tantas dosis de recuerdo, y desde ese punto de vista consideramos que nuestra vacuna es un apoyo importante en este sentido. Desde luego cualquier vacuna que llegue va a ser bienvenida, cualquier avance que pueda quiera echar una mano, porque hay muchísima gente, como dice, todavía sin vacunar a nivel global. Y, profesor, por cierto, una última pregunta, ¿qué fue de AstraZeneca? ¿Por qué ya no la vemos? ¿Es que no era tan efectiva como se decía? ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a ver, o sea, yo creo que hay que agradecer el esfuerzo global que se ha hecho, que se inició desde el punto de vista de la investigación pública y pasó luego a la privada, porque lógicamente la empresa es la que tiene que producir la vacuna. AstraZeneca produjo una vacuna basada en un adenovirus, lo mismo que también en Estados Unidos o en Rusia o en China produjeron vacunas basadas también en un virus, en adenovirus. Y esto se utilizó como la primera vacuna realmente, y luego, al ver que las vacunas basadas en mRNA producían una inmunidad más elevada, de un 95%, y aparte son más fáciles de distribuir, lo que pasa que también requieren unas condiciones más restrictivas, sobre todo de temperatura. Hoy en día pues realmente se ha popularizado más el uso de la vacuna basada en mRNA, que la que se está utilizando en España, pero las vacunas basadas en virus atenuados también se están utilizando en otros países. Lo importante es que tengamos vacunas con distintas capacidades para inducir respuestas inmunes, sobre todo que proteja a la población. Y ahora que prevalezca una vacuna sobre otra, pues bueno, pero en muchos otros países no llegan estas vacunas que tenemos aquí. Pero
también son necesarias otras vacunas de segunda generación, que es lo que también estamos trabajando nosotros ahora, con una vacuna más universal frente a las distintas variantes simultáneamente, y eso hace falta. Las dudas que se plantean ahora es en torno a los plazos para el refuerzo de las vacunas. Fíjese que, claro, como ahora hay mucha gente contagiada, se planteaba 4 semanas después del contagio, pero ahora mismo desde Salud Pública indican que no, que hay que esperar. ¿Usted está de acuerdo con que se espere para no saturar tampoco el sistema inmunológico o cree que no se ve tan afectado? Bueno, efectivamente, o sea, hay un refrán que dice, y a mí me lo enseñaron en ciencia, demasiado de una cosa buena puede no resultar siendo buena. Es decir, el sistema inmune es muy sabio, entonces si tú le refuerzas continuamente, llega un momento que ya no responde, y nosotros hemos hecho experimentos en modelo de macaco, donde le vamos administrando progresivamente y periódicamente dosis de recuerdo. Llega un momento que ya no sigue creciendo la respuesta inmunológica, sino se estabiliza y ya no hace falta mantener tantas dosis de recuerdo. Y eso es lo que los científicos estamos haciendo, es decir, hasta qué punto necesitamos esos refuerzos. Probablemente no sea necesario tanto refuerzo, pero ahora de momento consideramos que es muy importante control de la pandemia, control del virus, y para lo cual necesitamos unas respuestas inmunes potentes. ¿Cómo se está consiguiendo? Pues con las dosis de refuerzo que se han dado. Ahora, una cuarta dosis, pues ya veremos a ver. La recomendación sería en personas inmunocomprometidas o con alguna patología de inmunodeficiencia, pero realmente yo considero que no hará falta una dosis cuarta hasta transcurrido ya un tiempo prudente y que veamos que realmente ya la respuesta inmunológica pues ha sido muy reducida en el tiempo. Bueno, quizá la próxima que nos toque ponernos sea la española, lo cual sería una buena noticia, como decimos. Profesor, muchas gracias por habernos atendido. Pues muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias, Roberto. Bueno, la Policía Nacional llevaba semanas investigando a una red de falsificación de documentos que operaba en toda Europa. Documentos COVID, es decir, los pasaportes COVID para poder acceder o poder viajar que se exigen en algunos países. Ya han sido han sido detenidos 7 integrantes españoles de esta banda que falsificaban pasaportes COVID y pruebas PCR negativas por valores que oscilaban entre los 200 y los 1.000 euros. Captaban a sus clientes en foros negacionistas y antivacunas y muchas veces exigían el pago con criptomonedas. Falsificaban pasaportes COVID y pruebas PCR a famosos y a conocidos delincuentes de nuestro país. En total, 7 personas han sido detenidas por formar parte de esta red de falsificación y un total de 1.600 personas están siendo investigadas por recurrir a sus servicios. Los agentes detectaron que personas pertenecientes a esta rama criminal se introducían en grupos negacionistas que operaban y que utilizaban las aplicaciones de mensajería instantánea para ofrecer sus servicios como pasaportes de COVID falsificados y también pruebas de PCR falsas. Operaban desde Francia y extendían sus servicios por todo el continente europeo. Fue detectada y localizada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Los integrantes españoles de este entramado criminal fueron detenidos en Madrid y Barcelona como presuntos responsables de un delito de falsedad documental y otro contra la salud pública. Sigue nevando en las cumbres de Tenerife y La Palma. Vamos a ir hasta allí en directo dentro de un momento. Antes una pausa. Bueno, pues ahí ven las cumbres canarias que se vuelven a teñir de blanco. Tanto en el Teide como en el Roque de los Muchachos volvemos a ver acumularse la nieve, aunque no tiene un gran espesor, ha servido para dar ese toque invernal a las islas, donde estamos notando unas temperaturas muy bajas en estos últimos días. También, por ejemplo, en las cumbres de Gran Canaria estamos encontrando ese frío, y lo que es nieve en altura es lluvia un poco más abajo, que ha llovido también en abundancia. Va a seguir así hasta la madrugada del viernes. Dicen que año de nieve es año de bienes, así que siempre da alegría ver ese manto blanco en las cumbres de las islas. Nos hemos ido precisamente
a las zonas más altas de estas tres islas montañosas, donde tenemos a nuestros redactores pasando frío. Ahí está Geray Sosa, pero bien abrigados, Geray Sosa en Artenara, en Mirca está Mónica Gómez y Yurena Goya está en la zona de la Orotava. Precisamente con ella nos vamos a quedar en esa zona de la Orotava porque se han encontrado un tiempo, un paisaje parecido, también carreteras cortadas que impiden llegar a lo más alto. Empezamos este repaso en Tenerife, como decimos, hasta el acceso del Teide en la Orotava ha ido Yurena Goya. Buenas tardes, Yurena. ¿Qué te has encontrado, aparte de ese frío que es evidente durante esta mañana? Cuéntanos. Pues nos hemos encontrado la carretera cerrada, concretamente esta de la Orotava, en el kilómetro 16, pero también acceso cerrado por La Esperanza y por el sur de la isla. El Cabildo cerraba las vías por la presencia de placas de hielo en la carretera. Los operarios a esta hora continúan con esas tareas de limpieza. Durante toda la mañana nos hemos encontrado muchos conductores, sobre todo turistas, que venían a pasar el día al Parque Nacional y se encontraban con esta sorpresa, con la carretera cortada. Así que, insistimos, es importante decir que están cerrados todos los accesos. Hay que evitar subir hasta aquí porque las condiciones meteorológicas no son las más adecuadas para conducir: niebla, lluvia y bajas temperaturas. Una lluvia que ya se notaba desde la madrugada en muchos puntos de la isla, sobre todo en el norte, también, como decías, nieve en el Teide, en Izaña, cotas entre los 1.800 y los 2.000 metros. Es una situación de inestabilidad y lluvia que está relacionada con una dana que está cerca de Canarias y que se espera se mantenga en los próximos días. Importante, recordamos, todos los accesos al Teide están cerrados por el momento, así que por precaución hay que evitar subir hasta aquí. Ya saben, todo cerrado, por la novelería que nos dan los canarios en cuanto cae nieve por ir a verla, ¿no? Pues por ahora no se puede acceder. En la isla de La Palma ha nevado con fuerza durante estas últimas horas. Mónica Gómez ha podido ver esa nieve, pero te han impedido ya continuar en lo alto del Roque de los Muchachos, ¿verdad, Mónica? Así es, Roberto, desde que nos enterábamos que la noche no había dejado la primera nevada del año en las cumbres de La Palma, intentábamos subir a primera hora, lo hacíamos por esta LP4, el acceso al Roque de los Muchachos por Mirca, llegábamos bien hasta el cruce del Pico de la Nieve. A partir de ahí ya comenzábamos a tener problemas, primero esas placas de hielo en la calzada y más adelante ya era varios centímetros de espesor de nieve que impidió que nuestro coche siguiera adelante. Tuvimos problemas también, tuvieron problemas otros vehículos que nos encontramos y que les costó dar la vuelta para retroceder en su camino. Poco después ya el Cabildo procedía a cerrar esos dos accesos al Roque de los Muchachos. Por aquí, por Mirca, como ven en el cartel de mi espalda, ya parece cerrado a partir del kilómetro 25, es decir, poco antes de llegar al Pico de la Nieve. Por Garafía está cerrado a partir de la zona de Olla Grande. Hay que recordar también que esta LP4 es una carretera susceptible cada vez que llueve de que se produzcan desprendimientos. De hecho, también esta mañana nos encontrábamos en nuestro recorrido alguna que otra piedra, ya que ya había caído sobre la calzada, y es precisamente este lado oeste de la isla donde hoy hemos sentido más las precipitaciones. Se han acumulado más de 26 litros por metro cuadrado en Mazo, y aquí en Santa Cruz también se han superado los 20. Así que las imágenes que podemos captar, que hemos podido captar esta mañana a primera hora de esa nieve, ha sido en la zona antes de llegar a los andenes, y también esos vídeos que nos han ido mandando los trabajadores del astrofísico que nos muestran esa imagen invernal que ya tenemos en nuestra cumbre con varios centímetros de nieve sobre los telescopios palmeros. Bueno, y en Gran Canaria también han bajado notablemente las temperaturas, especialmente en las zonas de cumbre, donde nevar no ha nevado, pero se han registrado lluvias importantes e intermitentes. Geray Sosa, cuéntanos. Muy buenos días, Roberto. Sí, precipitaciones que se han concentrado sobre todo en la vertiente norte de la isla, pero además de las lluvias, otra de las consecuencias que nos está dejando este tiempo invernal en la isla de Gran Canaria tiene que ver con el descenso notable de las temperaturas. De hecho, aquí en Artenara, una de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología ha registrado la temperatura mínima de las últimas 24 horas, 2,2 grados en el Corral de la Cruz de los Peces,
Nápoles, cerca a unos 1.700 metros de altitud. También muy cerquita de aquí se han despertado hoy algo fresquitos. En Tejeda los termómetros allí han registrado los 4 grados. Recordemos que venimos de un año 2021 especialmente cálido. De hecho, ha sido el 7º año más seco desde que hay registros, desde 1961, por lo que estas lluvias han sido bien recibidas. Hoy estas precipitaciones han dejado acumulados en torno a los 8-9 litros por metro cuadrado, como decimos, en zonas de medianías y del interior de la isla de Gran Canaria, aunque paradójicamente, Roberto, como se suele decir popularmente, nunca llueve a gusto de todos. De hecho, hemos hablado con algunos agricultores que nos aseguran que estas lluvias llegan en un mal momento porque se encuentran ahora mismo inmersos en la recogida de la campaña de la papa del país, un tubérculo que escasea ahora mismo en el mercado y que precisamente son buenas fechas para colocarlo en el mercado pues a un buen precio. Además, las precipitaciones de hoy que nos van a acompañar, como bien decíamos al comienzo, hasta el fin de semana, no se descarta la posibilidad de que puedan caer en forma de nieve, dejándonos los primeros copos de nieve, pues eso, de este año 2021. Por cierto, Roberto, estamos aquí en Artenara con una humedad relativa en torno al 94%, ese vapor de agua se condensa y junto con la temperatura que ahora mismo marca 7 grados el termómetro aquí en este mirador, pues hace que la sensación de frío sea mucho mayor. Pues con 7 grados, una de dos, Geray, o te has llevado algo calentito o te paras a comer en algún restaurante, ¿eh? Algún platito de cuchara, porque ese frío se tiene que notar. Bueno, pues aquí en Artenara nos han ofrecido ya vino para entrar en calor. Bueno, tampoco está mal, pero no te pases que luego llega el Telenoticias 1, ¿eh? No se olviden de eso. Venga, Geray, muchas gracias, un abrazo. No, trabajando. Venga, de ahora. Bueno, ha refrescado en Canarias y nos encanta ver las cumbres nevadas, pero lo que tenemos aquí no es nada comparado con lo que están pasando en Grecia y en Turquía. Miren, por ejemplo, de la que escapó una señora en Turquía que se va a subir a la guagua, la van a ver a continuación, y justo unos segundos después de entrar, esa avalancha de nieve que cae al lado, ahí lo ven, metiéndose incluso algo, como pueden ver, dentro del vehículo. Tuvo suerte la señora, también el conductor, hay que decirlo, es que no es poca, la nieve que entra de golpe ahí, se podía haber hecho daño. Bueno, esa nevada que ha caído en esta zona del Mediterráneo es muy fuerte y está dejando imágenes que impresionan. Es lo que clamaban este martes miles de pasajeros en el aeropuerto de Estambul. La mayoría han pasado 2 noches así, tirados en las terminales, durmiendo en el suelo sin ni siquiera una manta o almohada. Los antidisturbios han tenido que desplegar para evitar que las protestas fueran a más. A última hora de la jornada, el aeródromo reabría a cuentagotas gracias a las 180 quitanieves que han limpiado los casi 50 centímetros de nieve acumulada en las pistas. El tráfico en las carreteras de la mayor ciudad de Europa volvía este miércoles a fluir, aunque todavía con importantes atascos, después de que la capital turca viviera la peor tormenta de nieve en más de 30 años. Miles de automovilistas tuvieron que dormir dentro del coche o regresar a casa a pie, abandonando su vehículo y acrecentando el colapso. Las guaguas quedaron atrapadas en las carreteras y hubo muchos accidentes de tráfico. Tengo 57 años y nunca había visto una situación así, comentan estos conductores. Una imponente tormenta de nieve que deja estas bucólicas imágenes aéreas de la ciudad de Estambul. Sus residentes disfrutaban de ella pasada la tempestad. Atenas también trata de pasar página tras unas intensas horas donde la nieve provocó la paralización de la ciudad griega, con el colapso total en las carreteras ante la indignación de sus habitantes. Me quedé atrapado y he estado aquí toda la noche. 24 horas sin moverme. La situación es desesperada. Deberían estar avergonzados por este desastre. Aquí no ha venido nadie a ayudarnos a salir y estamos hablando de la avenida Maratonos, una arteria central. Anoche fue una noche complicada. Nos enfrentamos a situaciones sin precedentes y quiero pedir una vez más disculpas por lo que han tenido que soportar los ciudadanos. Se disculpaba el ministro de Protección Civil griego.
Las Fuerzas Armadas ya trabajan para restablecer la circulación en las vías afectadas. Bueno, y de la nieve al barro. Miren lo que ha ocurrido en Argentina. Una luz de barro y piedras totalmente inesperado se cierne sobre estas personas que se encuentran en este lugar. Las fuertes lluvias que han azotado en las últimas horas a la provincia argentina de Salta ha provocado la crecida del río Milmahuas. El gran torrente de agua que vino a caer de golpe justo en ese momento ha dividido el pueblo en dos, dejando incluso a vecinos y turistas aislados. A pesar de la espectacularidad de las imágenes, no hubo que lamentar daños personales. El cambio climático parece una evidencia, viendo, por ejemplo, que una de las cimas más altas de Colombia se ha ido quedando sin nieve desde 1989. De 86 kilómetros cuadrados de nieve que tenía, ahora mismo solo tiene 6. Por hacer una comparación, es una superficie menor que la lava que arrojó el volcán de La Palma. Los pobladores de esta zona, sin duda, temen la sequía. La montaña más alta de Colombia, el Pico Cristóbal Colón, es reflejo de los efectos del cambio climático. Si en 1980 se hablaba de 86 kilómetros cuadrados de nieve, ahora solo quedan 6. Y es lo que denuncian a través de estas imágenes líderes y civiles indígenas. Eso se debe por el calentamiento global, por un lado, la deforestación en el año 70 que fue muy grande, las cuestiones de minería. De los 36 ríos que había en la sierra, todos han perdido su caudal. No hay agua prácticamente, uno lo que ve es pura arena, piedra. Por ello, el pueblo que vive a las faldas de esta montaña reclama la declaración de la sierra como patrimonio natural y cultural de la humanidad. Ojalá ese sueño se pueda dar para salvarle vida. Según los expertos, para 2030 no habrá nieve en los picos. La reforestación, evitar la pérdida de áreas de bosque y, sobre todo, evitar el mal uso del agua podría ayudar a paliar las consecuencias de un calentamiento global que cada día se va haciendo más notable. Ayer les hablábamos de la situación de los periodistas en México, de la tercera muerte de un periodista solo en lo que llevamos de 2022. Muchos periodistas se ven obligados a pedir al gobierno protección. Los altos niveles de violencia y corrupción dejan totalmente expuestos y desprotegidos a los trabajadores de los medios de comunicación en aquel país. Las amenazas y los asesinatos contra los profesionales de la prensa hacen de México el país más letal del mundo para ejercer esta profesión. Exigen que se asuman las responsabilidades políticas, empresariales y judiciales con la prensa mexicana y sus trabajadores. Desde el año 2000 han sido asesinados 145 periodistas. La última, Lourdes Maldonado, abatida a tiros frente a su casa en Tijuana el pasado domingo. Hace 3 años pidió protección públicamente al presidente López Obrador. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Maldonado denunció a su empresa, un conocido medio de comunicación, por despido improcedente. Tras 9 años de litigio y una sentencia a su favor, comenzó a recibir amenazas. Estaba amparada por el mecanismo de protección a periodistas, pero la noche de su asesinato, el sistema de protección no funcionó. El mecanismo ese tenía que consistía en que una patrulla tenía que hacer rondín permanente aquí en la casa de Lourdes, y no lo hicieron. Mientras se repiten las protestas de periodistas en distintos puntos del país, el presidente mexicano ha hecho declaraciones al respecto. No se puede así en automático vincular, ¿no?, una demanda de tipo laboral a un crimen. A pesar de estas palabras, México se sitúa un año más como el país del mundo más letal para la prensa. En lo que llevamos de año ya son 3 los periodistas asesinados en el país azteca. Paulina Ríos es periodista, fundadora del medio online Página 3 en Oaxaca, en México, y es integrante de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Y ahora está en España, que creo que también ha sido amenazada, ¿verdad, Paulina? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta participación ante tu público para poner en evidencia cómo está la situación de las y los periodistas en México, que bien decían ahorita, pues van más de 145, según la asociación Artículo 19, en México han asesinado a 148 periodistas desde 2000 a la fecha, y es terrible la situación porque México está sumergido en una ola de violencia
que afecta a toda la sociedad. Y a las y los periodistas nos pone mucho más en riesgo al momento de evidenciarla. Y se va notando conforme están más alejadas las comunidades y donde se pone de manifiesto alguna irregularidad, hasta los caciques poderosos, ricos, tienen casi como si tuvieran las manos libres para poder asesinar a periodistas que no están de acuerdo en lo que está pasando, ¿no? Realmente es una situación muy, muy difícil la que se está pasando en México, y coincido totalmente en que es un país sumamente riesgoso para ejercer el periodismo, sobre todo porque no estamos en guerra aparentemente, pero está la guerra contra el narcotráfico desde el 2000, y eso ha generado un clima violento para toda la sociedad y en especial para las y los periodistas que ahí ejercemos. Pero, Paulina, bueno, es verdad que en México hay una ola de violencia, no solo contra los periodistas, estamos viendo también contra la comunidad homosexual, el colectivo LGTBI, está habiendo en distintos ámbitos. Nosotros nos estamos centrando hoy en este gremio por la muerte de Lourdes, pero ¿todas estas muertes se relacionan directamente con el narcotráfico? Se relacionan con los grupos de poder. Pueden ser por el narcotráfico, pueden ser por grupos de poder político, grupos del poder en el gobierno. Simplemente es que no les gusta lo que se escribe o lo que se pone en evidencia de lo que está ocurriendo. Y pueden estar coludidos todos entre sí. Claro. Entonces, el hecho de que, como usted dice, haya caciques o grupos de poder que actúan con impunidad, ¿se debe a que las leyes no permiten un mayor control de estas personas, o que los niveles de corrupción son tan altos que no se hace nada por ayudar a estas personas? Creo que es más bien lo segundo, porque leyes existen, pero no se aplican. Y el hecho de que haya impunidad genera una mayor apertura para la realización de estos crímenes, ¿no? Mientras no haya justicia, habrá impunidad. Entonces, y al haber impunidad es como si les dieran la puerta abierta para que sigan haciendo toda esta violencia en contra de nosotras. Paulina, la situación es tan grave, bueno, a nosotros, debo decírselo, me parece de una valentía enorme que ustedes estén ejerciendo todavía esa profesión, pese a que penda esta amenaza de muerte sobre muchos de ustedes, pero la situación es tan grave que hay una especie de programa de protección de periodistas, como puede haber una especie de programa de protección de políticos o de testigos, pero específico para proteger a los que desarrollan esta profesión ahí en México. No, formamos redes, digamos, entre el gremio para tratar de protegernos, para tratar de darnos talleres. La protección realmente aquí es la que nos han estado dando aquí en España, ahorita que estamos llegando nosotros, la compañera Mariana Morales y yo, a través del Programa Municipal de Acogida Temporal de Barcelona Protege a Periodistas de México, del Ayuntamiento de Barcelona, pero un programa como tal en México no existe. Lo que hacemos es tratar de formar redes, tratar de formar organizaciones, formar asociaciones que nos permitan ir fortaleciéndonos entre compañeros. Pero creo que Lourdes estaba en una especie de programa de seguridad, el mecanismo de protección a periodistas, que es de creación gubernamental, ha sido denunciado muchas veces porque no funciona, porque realmente no protege, y cuando se le llama no responde rápidamente. Entonces ha sido muy cuestionado precisamente por ese tipo de irregularidades que se han cometido, y muchas personas y muchos periodistas no creemos en el mecanismo, porque ¿cómo creer en guardias o policías que nos van a cuidar si muchas veces son los mismos que nos agreden, ¿no? Claro. Hay mucha desconfianza, está en el descrédito. Claro, o que van a firman como que han estado protegiéndolas y después realmente no estaban allí, que era también... Solamente van y dan un vistazo a ver si está o no, pero una protección real no la hay. ¿A quiénes acuden ustedes entonces? ¿Están esas redes internacionales, como por ejemplo esa de Barcelona en la que usted se encuentra? Así Porque claro, dentro del país ustedes no se pueden fiar. Así es, precisamente por eso confiamos más en el exterior, en las organizaciones del exterior, y hacemos redes en el país para poder llamar a alzar la voz desde el exterior.
Pues Paulina, créame usted que tiene toda nuestra solidaridad, que admiramos profundamente su valentía, la de usted y la de todos sus compañeros en México, que se están dejando literalmente la vida por desarrollar este maravilloso trabajo y por informar de las cosas que ocurren en su país. Muy difícil, muy doloroso, porque da rabia, da coraje, da dolor, ¿no? Pero vimos que con esto es lamentable que hayan sido tres asesinatos. No podemos hablar de muertes, son asesinatos, los mataron. Entonces, eso da rabia y ha logrado que se unifiquen y que haya habido ayer un levantamiento de la voz en todo el país. Paulina, toda la suerte del mundo. Gracias por atendernos. Un abrazo. Muchas gracias. Y hasta luego. Bueno, pues así está la cosa en México para los periodistas, pero también para otros sectores de los que iremos hablando otros días que también están sufriendo esa violencia desatada y provocada por el narcotráfico, como han podido escuchar, y de la corrupción en las más altas esferas. Bueno, este miércoles se recogen firmas para convocar un referéndum revocatorio para Nicolás Maduro en Venezuela. Recuerden que apenas han dado 24 horas para recoger más de 4 millones de firmas. ¿Qué digo 24? Menos aún, 12. Además, el gobierno ya ha manifestado su intención de conocer los nombres y apellidos de quienes están detrás de la organización de esta recogida de firmas. Algunos venezolanos en el exilio en Colombia dudan, por tanto, de que esta medida vaya a ser efectiva. Incluso hay quienes temen que su participación en contra del presidente les reste oportunidades o les sirva para que se les señale por ir contra el gobierno. No, lo más probable es que él no vaya a ceder a eso. No creo. Lo pongo en duda. El país no aguanta más esto. Si Maduro sigue, Venezuela se muere. Una firma puede llegar a caer en manos de cualquiera de ellos y te pueden cerrar muchas puertas. Polonia ha comenzado a construir un muro fronterizo con Bielorrusia para frenar la llegada de inmigrantes. Otro muro más, otro muro de la vergüenza. Esta barrera que va a tener unos 5,5 metros de altura y que se va a extender a lo largo de 186 kilómetros, casi la mitad de lo que tienen de frontera común ambos países. Se van a gastar unos 340 millones de euros en levantarla. Está previsto que esté concluida en el mes de junio. El gobierno polaco decidió levantar este muro en noviembre de 2021, en el peor momento de la oleada migratoria que lanzaba precisamente Bielorrusia, también hay que decirlo, contra Polonia, abocando a miles de personas, decenas de miles de personas a la frontera para tratar de acceder irregularmente a territorio polaco. Otro muro más conocido es el que separa Estados Unidos de México. Cerca de 300 salvadoreños al día fueron detenidos durante 2021 intentando ingresar en Estados Unidos. El número de niños que trataban de hacerlo también se incrementó en más de 15.000. En total, más de 98.000 detenciones el año pasado. Cada día de 2021, en promedio, 300 salvadoreños fueron detenidos cuando intentaban ingresar en forma ilegal a Estados Unidos por los puntos fronterizos de Texas, Arizona y California. Esto de acuerdo a las cifras del gobierno norteamericano, que detalla que entre adultos y niños no acompañados, la cifra llegó a los 98.690 detenciones el año pasado. Casi el 50% de estas personas fueron deportadas hacia México. Los deportaron de la frontera, no son deportaciones de adentro de Estados Unidos o trabajadores migratorios. El número de niños viajando solos también aumentó en 2019. La cifra que reportaron las patrullas fronterizas fue de 12.161. Para 2021 subió a los 15.529, una cantidad cercana a la de 2014, cuando hubo una crisis humanitaria por la detención de menores no acompañados. Los niños primero, los niños primero. La gente no se siente segura, la economía. Porque no hay muchas oportunidades, porque todo está más caro. Hasta ahora el gobierno no ha sentado postura sobre este aumento de la migración irregular. El incremento también se da en un contexto donde las relaciones bilaterales entre ambos países no pasan por su mejor momento. Y aquí en Canarias, una patrullera de la Guardia Civil ha socorrido a una lancha neumática con 58 inmigrantes a bordo, entre ellos 5 menores, localizado a unos 40 kilómetros al este de Lanzarote. Con estas son 8 ya las embarcaciones auxiliadas desde la pasada noche en Canarias. En total, 377 personas, 29 de ellas menores y 67 mujeres. 6 de esas embarcaciones han sido rescatadas en aguas próximas a Lanzarote, las otras 2
a unos 120 kilómetros de Gran Canaria. Bueno, y pocos días después de unas polémicas declaraciones del obispo de Tenerife, excluyendo de la Iglesia a las personas homosexuales, el Papa Francisco pide justo lo contrario a los padres de los niños homosexuales, que no condenen a sus hijos, sino que les ofrezcan apoyo. Es la primera declaración pública del pontífice apoyando al colectivo LGTBI. Genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli, e come gestire questo e accompagnare i figli e non nascondersi in un atteggiamento condenatorio. Bueno, y vamos a ver que esto del COVID no respeta a nadie, por muy estrella del rock o del pop que sea uno. Elton John, el cantante que durante el día de hoy precisamente ha confirmado que ha dado positivo en el virus, aunque sus síntomas son leves y que está vacunado y que va a tener, por culpa de ese positivo, que aplazar los conciertos que tenía previsto dar en los Estados Unidos. Yo creo que es una buena excusa para despedirnos con algo de su música y desearle a Sir Elton John una pronta recuperación, porque como dice en su canción, no puede seguir así. Le dejamos con Paco Luis Quintana en Telenoticias 1. Volvemos mañana a partir de la 1:30. Hasta mañana.